Cuando Dios diga. ¿Demasiado lento? ¿Demasiado rápido? Una característica fundamental del ser humano de nuestros días es que está lleno de ansiedad, que vive lleno de afán, pero por otra parte, y algunos otros, viven procrastinando las cosas, es decir, posponer las cosas para hacerla después. Entonces, hoy día, hasta los impíos dicen, el tiempo de Dios es perfecto. Pero ¿ha considerado usted, querido amigo, lo que significa esta frase? ¿Ha considerado usted el título de esta reflexión? Cuando Dios diga. Bueno, acompáñenme, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 18 y versículo 18. Bueno, ayuda a nuestra memoria. Hechos, capítulo 18 y versículo 18. Y allí, en el libro de los Hechos, leemos lo siguiente. Hechos 18 y 18 nos dice: Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Bueno, de allí, ¿qué podemos aprender? Aprendemos que el apóstol quedó un tiempo largo en Corinto, aproximadamente 18 meses, ¿sí? 18 meses estuvo allí el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto. Después de esa decisión favorable que vimos en nuestra reflexión anterior, allí con el procónsul, pues esto le permitió a la iglesia de Corinto una expansión tranquila, ¿sí? Y fue allí un tiempo extenso que estuvo el apóstol, 18 meses, año y medio, allí en medio de esa sociedad pagana e inmoral de Corinto. Después, como dice el texto, se despidió de los hermanos y no sabemos cuánto tiempo pasaría en Cencrea. En Cencrea también había allí una próspera iglesia, una iglesia preciosa para el Señor. No nos habla mucho de Cencrea, pero sí nos habla de Febe, la diaconisa que estuvo allí en esa ciudad. Usted lo puede observar en Romanos capítulo 16 y versículo 1. Lo cierto es que el apóstol deja la ciudad para dirigirse de nuevo y para encaminarse hacia Antioquía. Él pasa por Siria y Judea llevando consigo a Priscila y a Aquila. Sí, ellos ahora fueron compañeros de viaje. Sí, y allí estaba. Y nos dice el texto que él tenía hecho un voto. Bueno, los creyentes de origen judío mantenían en aquellos tiempos algunas reglas del judaísmo que no afectaban la doctrina bíblica fundamental. Algunos comentaristas aquí nos expresan que tenía hecho voto de nazareato. Otros dicen no, el voto de nazareo tenía que llevarse a cabo en la tierra de Israel, cortándose el cabello después de concluir el tiempo y ofrecerlo allí en el templo. Pero ¿saben? También nos dicen los estudiosos que ellos podían hacer el voto de nazareo y cortar el pelo fuera de Judea y tenían después hasta 30 días para llevarlo al templo en Jerusalén. Entonces, de aquí aprendemos que Pablo cumple lo prometido. Y además de eso, observamos su interés, su razón de por qué él quería ir de nuevo allí, porque la intención del regreso era ir hasta la iglesia que lo había encomendado. ¿Para qué? Para dar un informe del trabajo que había realizado. Todo este tiempo que hemos observado lo que ha pasado con Pablo, para concluir que era el tiempo de cumplir lo que había prometido. En el caso de Pablo, ese voto que tenía prometido,
pero sobre todo regresar a la iglesia que lo había encomendado. Entonces esto es muy importante y quizá para usted y para mí, querido hermano, querido amigo, es el tiempo de cumplir lo que hemos prometido. Quizá usted ha prometido determinado cambio. Quizá usted ha prometido que se congregará fielmente. Quizá usted ha prometido algún servicio a Dios. Bueno, es tiempo de cumplir lo que ha prometido. Cuando Dios diga, mi querido hermano, pero quizá usted también se ha comprometido con algo para con Dios. Bueno, es el tiempo de cumplirlo. Miremos también el versículo 19. Dice el texto, y llegó a Éfeso y los dejó allí. ¿A quiénes? A Priscila y Aquila. Y ahora Pablo, entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Finalmente la nave que llevaba a Pablo y Aquila, quizá ese barco pequeño, quizá esa embarcación mediana que estaba llegando allí a Éfeso, bueno, podemos observar dos cosas fundamentales. Que el Espíritu Santo le impidió predicar al principio del viaje en Asia. Eso nos lo dice Hechos capítulo 16 versículo 6. Pero ahora no. Éfeso era una ciudad famosa por la industria de tiendas de campaña, del trabajo. Recordamos hace 2 o 3 reflexiones donde observamos que qué bendición era que este soltero Pablo se encontrara con esos compañeros de trabajo, Priscila y Aquila, que tenían el mismo oficio. Bueno, ahora esta ciudad de Éfeso donde estaban llegando era una ciudad famosa por la industria de las tiendas de campaña. Era el oficio de ellos como compañeros de trabajo. Y parece que el trabajo en Corinto no fue lo suficientemente fructífero, por decirlo así, ya que vemos una y otra necesidad que se obtuvo allí en Corinto. Pero ahora ellos estaban andando por las calles de Éfeso, calles famosas porque por allí había estado el poeta Homero. Sí, si vemos historia, el poeta Homero estuvo allí por Éfeso, pero ¿saben quién también estuvo por allí? Pitágoras, ese hombre famoso por esa escuela ascética de una sabiduría impresionante. Y allí estaba frente a ese desembarcadero un teatro griego muy famoso, llamado el Ágora de Éfeso. La ciudad de Éfeso era la ciudad más importante comercialmente hablando del Asia Menor, pero también era una ciudad griega libre y una ciudad que tenía determinada asamblea cívica, su propio senado, era muy avanzado en ello. Pero ¿saben qué también pasaba en Éfeso? Que era la ciudad religiosa, que se sentía orgullosa de ser la ciudad custodia del templo de Artemisa. Un templo en honor a esa diosa, considerado en ese tiempo como una de las 7 maravillas del mundo. ¿Qué aprendemos de aquí con respecto a los tiempos? Que él hacía algo, que él estaba dejando allí a una pareja. Y lo segundo que aprendemos es que hay un tiempo de servir en esa iglesia naciente, ¿sí? Para Aquila y Priscila se le estaba presentando la oportunidad preciosa de servir en una iglesia que estaban haciendo allí en Éfeso. Y para esta pareja, fabricante de tiendas de campaña, les llegó el momento de servir en esa iglesia naciente. Entonces ya vimos el primero de los tiempos, tiempo de cumplir lo que hemos prometido. El segundo, el tiempo de empezar a servir en una iglesia local. Y fue la oportunidad que Priscila y Aquila tuvieron al que el texto nos diga que fueron dejados allí. ¿Ha considerado usted servir en su iglesia local? ¿Servir en esa iglesia naciente? ¿O ir a fundar una iglesia naciente y servir en la fundación de una nueva obra? Esto sería algo precioso. Pero ¿saben? Aquí nos dice también que Pablo discutía con los judíos en la sinagoga. Y bueno, también es el tiempo de predicar la verdad de Jesucristo en todo el sentido de la palabra. Él allí estaba
con los judíos y les hablaba sobre la verdad de Jesucristo. Contestaba las cuestiones que los asistentes planteaban y también rebatía argumentos contrarios a la verdad bíblica. Entonces esto es algo muy lindo, pero no nos quedemos allí porque va a haber otro tiempo que nos deja ver precioso. El versículo 20 dice: los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. La petición tenía que ver con el deseo de ser instruidos por las Escrituras por Pablo. Pero recordamos, ahí él ya había dejado una pareja para desarrollar esta tarea. Así es que este es el tiempo de no acceder a una petición por cumplir con el plan trazado. En ocasiones, muchas veces tendremos que decir que no. Y nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta decir que no y otras veces nos cuesta escuchar un no. Pero siempre es justo y necesario no acceder a una petición porque yo tengo otra prioridad. Y nuestra cultura es especialista en que a todo le tenemos que decir que sí y ya, porque o si no, no quedaremos mal. Pero no debe ser así. Podemos decir: un momento, espérame, ahora no puedo acceder a la petición que me estás haciendo. Y el no también es una respuesta, porque o si no, nos veremos enfrascados en que nuestras prioridades queden a un lado. Pero ahora vemos a Pablo diciendo no. Mira lo que dice el texto: los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Querido hermano, querido amigo, entienda y comprenda que el no también es una respuesta. Y observaremos el último tiempo en el versículo 21. Dice: sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Entonces no accede a quedarse, pero promete volver. Y él dice: si Dios lo permite, si es la voluntad de Dios, volveré a estar con ustedes. En otras palabras dice: yo debo tratar por todos los medios de estar en Jerusalén. ¿Saben? Los estudiosos dicen que la navegación se suspendía en el invierno y se renovaba más o menos en marzo. Entonces, él no quería perder la ocasión de embarcarse hacia su destino. Mis amados amigos y hermanos, muchas veces es tiempo de reconocer que quien definitivamente me mueve es Dios. Pablo no se queda lamentándose por no haber dicho que no, ni por no haberse quedado enseñando allí en Éfeso por ese tiempo la palabra. No, dice que regresaré si Dios quiere. ¿Por qué? Porque es necesario cumplir con lo planeado. No se trata de tus propósitos, no se trata de cómo lleves muchas veces a cabo tu planeación de tus cosas, sino que es necesario que aunque tengo un plan, quien en definitiva me mueve es Dios. Dejemos claro lo que dice: si Dios quiere, volveré a ustedes. Queridos hermanos, es cuando Dios diga. Pensemos esto y meditemos en esto. Si usted quiere resaltar algo de esta reflexión y de estos pasajes donde Pablo pasa algún tiempo en Éfeso, es cuando Dios diga. Buen día, mis hermanos, y bendiciones.